Bueno, buenas noches. Hoy estamos conectados mi compañero Rodolfo Bustamante Duque y mi nombre Mari Lozada. Hoy estamos con una invitada muy especial, Angélica María Correa Méndez, una enfermera que se desempeña en salud pública, con la cual vamos a resolver muchas dudas acerca de la atención primaria en salud. Ella tiene una amplia experiencia pues en este campo y hoy la invitamos para que nos ayude pues como con muchas duditas que tenemos acerca del tema. Pero antes de entrar en materia, quiero que nos cuente un poquito, Angélica, cómo desempeñas esta labor en el campo pues del cuidado a la comunidad. Bueno, buenas noches, jóvenes. Gracias por la invitación. Eh, desde siempre, un pequeño recorrido, pues, como por el desempeño. Hice rural y posteriormente un año y otro pedacito, y posteriormente ya me he dedicado desde hace, justo en estos días está cumpliendo 21 años de graduada, que no salga aquí pues de Antioquia la edad. Eh, desde ese tiempo me he dedicado pues a la salud pública y a la parte pues administrativa. Entonces me he desempeñado en varios entornos, por así decirlo, tanto en el institucional, desde una IPS, posteriormente a la parte administrativa de una Secretaría de Salud, luego con la Universidad de Antioquia en atención primaria en salud en varios municipios del occidente de aquí de Antioquia. Luego retomé otra vez a la Secretaría de Salud, que fui Secretaría de Salud en un municipio por aquí de Oriente, y luego pasé a la gobernación a hacer inspección y vigilancia a los planes de intervenciones colectivas ya hace añitos también, como en el 2012, en esa administración. Y posterior he estado vinculada a la Secretaría de Salud desde algunas prestaciones de servicio en vigilancia de salud pública y ya me vinculé a la docencia. Entonces trato pues como de hacer clic desde la experiencia, desde lo actual, y el año pasado lo último así de atención primaria en salud, que trabajamos en el modelo preventivo y predictivo de Antioquia para que lo han tomado, valga la redundancia, como modelo para a nivel nacional. Entonces eso lo trabajamos desde el año pasado en la Secretaría de Salud, desde la Facultad de Enfermería. Entonces ese ha sido pues como el desempeño. Me gusta, decidí pues trabajar con sanos, aunque sanos, colectivos sanos, aunque sanos pues es un decir, ¿verdad? Porque en cada curso de vida pues ya hay una comorbilidad o unos factores de riesgo muy inminentes que nos llevan pues como a ganarnos esa lotería de cualquier patología que tenemos ahí, sobre todo desde estas crónicas no transmisibles. Entonces, bueno, eso ha sido pues como lo que conocemos de la trayectoria de lo que es trabajar en la salud pública. Angélica, yo te pregunto, hacer como una conclusión o dar como un concepto de lo que es atención primaria en salud, podríamos como decirlo en pocas palabras, son estrategias que son como aunadas a muchos sectores de, del- de los municipios o de las cabeceras municipales, para tratar como de trabajar contra la inequidad y las desigualdades, casi siempre enfocadas en la salud. Podríamos decir que la atención primaria en salud eh, se basa, o sea, la base es eso. Sí, la atención primaria en salud es una estrategia. Es una estrategia que desde por allá Almata, desde el 76, pues relativamente nuevo, porque hay muchísimo más hacia la parte pues de historia, pero desde Alma-Ata, que se firmó desde esa convención en Afganistán, eh, se creó precisamente eso, salud para todos. ¿Por medio de qué? Por medio de la atención primaria en salud como una estrategia que debe transversalizar cualquier sistema de salud. Entonces, sí, considero que la atención primaria en salud es una estrategia. En Colombia, desde la ley 100,
del 93 fue muy formulada con base a la promoción y a la prevención de algunos factores de riesgo. Así se demostraba, se demostró en esos perfiles y se conceptualizó esa filosofía de la ley 100. Posteriormente, en el 2011, no sé si me adelanto a alguna de las preguntas, pero en el 2011 de la 1438, si no estoy mal, sí, de la 1438 nos ha validado, nos ha dicho, vea, es que no le hicimos caso, fue una de las primeras reformas que tuvo la ley, y entonces ahí con esa reforma 1438 nos dice, vea, ustedes no lo entendieron, el camino es la atención primaria en salud, es la estrategia. Entonces debemos transversalizarla y bueno, se han venido otro tipo pues de evoluciones que desde la ley hasta que hemos llegado a este momento y se ha presentado pues esa transformación de la norma. Ah, ok, profe. Bueno, profe, buenas noches. Profe, otra preguntita. ¿Cómo la atención primaria en salud logra obtener una universalidad y la portabilidad para obtener una correcta prestación de estos servicios? Listo, el cómo, muy importante el cómo nosotros debemos hacer eso. Y el cómo se resume en tres pilares que es la estrategia de atención primaria en salud. Uno, la participación ciudadana. O sea, sin la Ujú, participación ciudadana, es decir, involucrar el individuo, involucrar la familia, involucrar el colectivo, involucrar la sociedad. Sin la participación ciudadana, nosotros no podemos llevar a cabo la estrategia. Entonces, eso es uno de los pilares. ujú. Dos, la reorientación del servicio. Así tácito lo dice la estrategia de atención primaria. Reorientar el servicio. Usted llega, hablemos desde Lozano, usted llega ya a esa visita en el entorno familiar. Usted detecta una necesidad, cualquiera que sea. No nos centremos únicamente en salud o en enfermedad, desde ese factor de riesgo totalmente identificado. Entonces, usted identifica que esos usuarios no tienen seguridad social, por ejemplo, estoy inventando cualquier cosa. Entonces, deber de nosotros dentro de esa estrategia, que uno de los pilares es la reorientación del servicio, es que, como la palabra lo dice, reorientar a que esa familia, que es uno de los principios de nuestra ley de aseguramiento, reorientar o hacer que esa persona esté dentro del sistema. Entonces, eso es uno de los primeros deberes, la reorientación de los servicios dentro de los pilares de la estrategia de atención primaria en salud. Y concordante con eso, el último pilar es la intersectorialidad. Entonces, mire que yo necesito hacer intersectorialidad para esa reorientación del servicio. ¿Usted con quién necesita hablarse o coordinar esa reorientación del servicio? Con la alcaldía. Usted solito como agente de salud allá en la comunidad, sí, yo necesito entrar a asegurar esta familia. ¿Con quién la entro a asegurar? Primero que tenemos que hacer es que estén sisbenizados. Sisben Eso, no es de salud, la cartera de Sisben no es de salud, eso es de planeación nacional. Entonces ahí tengo que hacer clic, por ejemplo, con ese ministerio o si lo bajamos, con esa Secretaría de Salud. ok, profe. Sí, a eso voy también con esta otra pregunta que me dice cómo se gestiona la atención primaria en salud desde los entes territoriales. Ok, entonces seguimos ahondando ese cómo se gestiona en esa intersectorialidad. Y ahora el Plan Decenal de Salud Pública, el nuevo, que ahora estamos implementando, pues ya no es ni tan nuevo porque es desde el año pasado, pero pues como aquí en Colombia implementamos las cosas así, entonces se habla de una intersección. Yo tengo una intersectorialidad. ¿Qué sectores de la sociedad, cualquiera que sea? Y ahí hablamos de gobernanza, que enseguida de pronto alguna de las preguntas, hablamos de gobernanza, que es una tarea muy interesante que la tenemos que sí o sí tener en la estrategia. Entonces, Ujú. eh, hablamos de intersectorialidad. Yo identifico los sectores. Entonces, sigamos con el ejemplo de la reorientación del servicio de esta familia que necesita estar asegurada. Entonces, yo me tengo que hablar con la Secretaría de Planeación para silvenizarlo.
El Plan Decenal de Salud nos habla de interseccionalidad. Intersección, donde yo me encuentro con esas personas o con esas entidades o con esas organizaciones que me debo cruzar. ¿Para qué? Para que el beneficio llegue a donde tiene que llegar. Entonces, ¿en qué momento? Ahí es donde vienen las rutas, que a eso es que últimamente le estamos apuntando. O sea, ¿en qué momento yo hago clic con ellos? ¿O en qué momento? Pues porque no necesariamente tiene que ser un momento. O me voy con eso y luego me abro un poquito y luego más adelante vuelvo y hago intersección. Entonces, el cómo específicamente desde desde la intersectorialidad y la interseccionalidad. Ok, profe, muchas gracias con eso. Bueno, también te tengo otra pregunta. Por ejemplo, desde salud pública, aquí las APS, ¿cómo realizan un diagnóstico familiar o a las familias? Ve, han habido muchas metodologías. Yo tengo que también pues con la Universidad de Antioquia y desde el 2007 cuando trabajamos esa atención primaria en salud, es manejada por muchas historias familiares. Esa historia familiar la baseamos y la manejamos por medio de un software que se llamó el CIMAPS. Ese sistema pues para ahí. Y ha venido evolucionando hasta que en este momento el departamento de Antioquia, yo hablo específicamente del departamento de Antioquia 1 porque he tenido pues mi mayor experiencia ahí, aunque pues no soy antioqueña, ¿no? Yo creo que ustedes saben. Sí, señor. pero, pero, pues he tenido la oportunidad, pero he tenido la oportunidad también de comparar con otros departamentos y pues para nadie es secreto pues que Antioquia es avanzado en muchos factores y pues en muchas estrategias y sobre todo pues en programas de salud. Y cuando hemos estado en el ministerio se han tomado algunos ejemplos y se ha tomado ese ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace ese diagnóstico? Recuerden que le hablaba que uno de los pilares es la participación ciudadana. Entonces, el cómo es yendo a la comunidad, detectando la necesidad, yo vengo y hago, por así decirlo, pues como de esas necesidades identificadas, hago, no le estoy diciendo textualmente como ustedes de pronto lo hacen en los seminarios de investigación y nada de estas cosas, pero sí como un árbol de problemas o un ciclo PHBA donde yo identifico, donde yo diagnostico, donde yo identifico pues esa necesidad, programo la acción y evalúo, ¿verdad? Sí. Entonces, pero yo debo de hacer esa devolución a la comunidad y ahí es donde nos quedamos cortos nosotros en la atención primaria en salud, que la población está sobrediagnosticada y ellos participan y son muy queridos y entre más alejados del mundo y de la ruralidad dispersa que hay, muchísimos más son agradecidos y participan, pero no hacemos esa devolución y no necesariamente esa devolución en que, ay, mire, los resultados fueron esto, no, es en de verdad intervenir, o sea, yo identifiqué que aquí no hay un alcantarillado de agua potable. Bueno, negrito, Sí. hágale. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que el gobierno, la intersectorialidad y la interseccionalidad, nosotros le pongamos agua potable, porque el perfil epidemiológico nos está diciendo que los niños nos están enfermando de estas diarreas. Sí, Entonces, señora, eso, de esa forma es que se hacen los diagnósticos participativos. Ya. perfecto. Sí, Yo, a eso me lleva, a yo eso también tengo me una lleva esta pregunta. pregunta. Dale, Mari. Ahora que estamos hablando de ese tema, ¿uno cómo logra que la comunidad se haga como partícipe, como el desarrollo de esas estrategias? Porque a veces las personas son, pues con tanta corrupción y eso, le dicen a uno, sí, pero es que ustedes están diciendo que nos van a ayudar con esto o vamos a hacer esto, pero ustedes no hacen nada. Entonces, ¿uno cómo hace para convocar a esas personas y de pronto tener como también una estrategia para hacer como el llamado a que participen de todas las actividades que uno hace? Eso es una de las tareas difíciles, difíciles. A veces la gente cree, ay, no, salud pública, trabajar con la comunidad y eso como, lo ve como que, ay, tan fácil y todo eso. Eso es muchísimo más difícil que ustedes tener un paciente, le hicieron, no sé, un antibiograma, le pusieron esto a los 8 días, listo, pico y chao y cerraron el ciclo, ¿verdad? Nosotros no, porque nosotros en comunidad lo primero que nosotros tenemos que hacer es una sensibilización desde el principio de realidad.
Entonces, cuando hay esa sensibilización, cuando no hay principio de realidad y empezamos a hablarle algunas falacias a la comunidad, ellos desde ahí, la gente ya no traga entero. La gente desde ahí dice, no, otra vez con el mismo cuento, con el mismo programa. Entonces, es no desconocer llegar a una comunidad, que las comunidades pueden ser muy alejadas, pero no desconocer lo que retroactivamente se ha hecho, así sea muy poquito. Pero entonces es ponerles sobre la mesa, decirles, vea, aquí en el año, no importa lo que sea, aquí en el año o en el ciclo pasado se vino a trabajar en esto, se quedó en esto, ¿en qué estamos? Para que la comunidad tenga como ese parte de tranquilidad y diga, bueno, por lo menos no nos están prometiendo que se va a hacer, pero no han desconocido lo que vinieron a hacer hace tanto tiempo con nosotros. Entonces, así algo concreto, pues como para responder la pregunta, es sensibilización, que la sensibilización es educación, educación para la salud y sobre todo para nosotros los enfermeros, es la columna vertebral, así estemos en unidad de cuidados intensivos, así estemos en urgencias, así estemos donde estemos, nosotros somos agentes educadores. Entonces, esa sensibilización con principio de realidad. O sea, profe, que esa sería más o menos cómo estarían organizadas las intervenciones que harían a la comunidad, más que todo. Claro, desde el contexto, exactamente, porque vea, ahora, por ejemplo, que está el anexo técnico para hacer las intervenciones colectivas y las individuales desde las rutas, el anexo técnico de las rutas, que es una cosa inmensamente grande, ese anexo Ujú. técnico ahí le está diciendo a usted qué es lo que debe hacer. Usted no se puede inventar el agua tibia porque eso ya está inventado. Entonces, ahí le dicen exactamente, con el curso de vida al niño recién nacido que se le hace, a los menores de 5 años en lo que llamábamos antiguamente crecimiento y desarrollo, que hoy es atención integral pues a la primera infancia, y así sucesivamente pues por el curso de vida. Ahí le dice específicamente qué se debe hacer, pero ahí es donde está el clic del asunto, cuando nosotros bajamos la actividad con ese principio de realidad que llamamos siempre el contexto. Entonces, en una población indígena, yo en una población indígena, supongamos los métodos de planificar, yo no le puedo hablar de la misma forma de los métodos de planificar de una persona colona aquí en Medellín que va y consulta allá, por ejemplo, a la clínica de usted. Bueno, no es, allá no es, ese no es el fuerte, obviamente, pero les estoy poniendo a una institución pues de salud. ¿Mm? Ese. Entonces, es desde ese contexto que se debe organizar ese anexo técnico, bajarlo al contexto. Y eso es lo que a nosotros, desde la parte operativa, nos ha costado. Porque es que ese anexo técnico, uno dice, listo, en Bogotá, Medellín, en las grandes ciudades y en el entorno urbano, no, pues eso es pilado hacerlo. O sea, pues bien, porque tienen absolutamente todo. Sí, vaya, hágalo en esta media Colombia, donde ni siquiera hay un solo tensiómetro, por así decirlo. ¿Mm? Exactamente. No hay los Donde, recursos. donde todavía no opera por ejemplo, no tienen todos estos sistemas de información ni siquiera en línea y no tienen, hay que hacer manual todas las curvas de crecimiento y desarrollo todavía. Entonces, no tenemos el Antro Plus, no tenemos forma de sistematizar qué hay que hacer, como dijo la canción a la antigüita, o sea, coja y haga el plano cartesiano que dio, desviaciones estándar, no sé qué, eso es lo que hay que hacer. Entonces, eso es lo que no hemos podido nosotros, sobre todo desde enfermería, y hemos perdido mucho campo, porque enfermería es quienes Perfecto. debemos liderar esos, Programa. esos programas, Bueno, exactamente. profe, ya para terminar esta primera ronda de preguntas, por ejemplo, las APS, ¿cómo le dan un seguimiento a estas estrategias ya implementadas? ¿Tienen sí, alguna estrategia o algo? Dentro de la estrategia, se supone que en la planeación, vuelvo al contexto, y ahí nos tenemos que, de pronto ustedes están muy pequeñitos, cuando digo pequeñitos, desde el semestre, y no han tenido de pronto la oportunidad de hablar de la SIS, del análisis de situación de salud. El análisis de situación de salud se nos convierte casi que en la carta de navegación, porque nos está diciendo, esa es la foto del territorio. Demográficamente nos está diciendo, mire, cuántas personas hay por curso de vida. Entonces, yo de acuerdo a eso, yo hago esa planeación. Entonces, ubiquémonos en Caldas. Entonces, Caldas
pues ya que hablaron de Caldas, pues, entonces Caldas, Vereda La Miel. En Caldas, Vereda La Miel hay una población, hay tantos niños, hay tantas mujeres en edad fértil, hay tantos adultos mayores, hay tantos, bueno, así, toda la parte de demografía por curso de vida. Entonces usted hace esa planeación de todas esas actividades que nos dice el anexo técnico de rutas. Entonces usted dice, listo, esta persona que está aquí, esta mujer en edad fértil y ya inició su actividad sexual, entonces se debe hacer una citología cada tanto. Entonces usted, de acuerdo a eso, usted debe hacer como ese repaso de esa familia, ¿verdad? Entonces se hizo, por eso los sistemas de información son muy importantes, para que usted le den ese recorderis de esa persona que se hizo la citología, no sé, la norma técnica de acuerdo a eso nos dice, vea, se lo hizo el año pasado, es una mujer en edad fértil, ¿cuándo más se la debe hacer? Dependiendo del resultado. Entonces ahí le damos, por Una así decirlo, la segunda herramienta, ronda. serían como herramientas que nos ayudan para poder como Epa, llevar un seguimiento. claro, claro, es ese seguimiento. No es el seguimiento de que yo tengo que ir a la familia cada año, ¿no? Porque si la norma técnica o el anexo nos dice, por ejemplo, el examen visual. Entonces, el examen visual se debe hacer a los 5 años, a los 9 años, y yo a los 7 años, entonces, ¿para qué voy si está en condiciones normales? Yo tengo como una duda pues como en todos los procesos se llevan como indicadores como para saber si está siendo efectivo las intervenciones. En este caso de la atención primaria en salud, ¿cómo se maneja eso? ¿También son con indicadores o cómo son los...? Hija, me perdí un momentico. Sí, o sea, como todos los procesos a nivel organizacional o en las instituciones o, bueno, más que todo con todos los procesos, en la atención primaria en salud, ¿cómo se maneja ese tipo de cosas? ¿También con indicadores o tienen otra forma como de evaluar el impacto, Sí, los resultados? claro, vea. Y entonces ahí vuelve otra vez los sistemas de información. En este momento tiene la gobernación de Antioquia con un software que se llama @stata, @stata. Tiene un Power BI, una pantalla espectacular donde, como todos pues se supone, ¿no? Yo le hablo desde el deber ser y desde todo lo que se debe hacer. Todos los municipios se supone que manejan, lo que pasa es que Valle de Aburrá son pinchados porque como Valle de Aburrá tiene plata, entonces no es lo mismo que Peque. Entonces Peque se hace lo que la gobernación obviamente dice, pero Medellín no. ¿Por qué? Porque Medellín tiene plata. Entonces para que Medellín no maneje la @stata. Pero toda esa información maneja unos indicadores espectaculares, pero cuando le digo es espectaculares, muchachos, vea, ustedes no se imaginan en este momento los candidatos a las gobernaciones y a las alcaldías, donde sepan de eso, tienen ahí el plan de gobierno, ahí lo tienen, porque saben que en la vereda La Miel tantas familias no tienen agua potable, no tienen servicios públicos, o sea, eso es un tablero divino, o sea, eso es una cosa hermosa. Entonces, tiene indicadores, claro que tiene indicadores. Bueno, tengo otra pregunta y es cómo la APS se puede convertir como en el eje central del sistema de salud, porque sabemos que la atención primaria de salud no es lo que se le ha dado como prioridad con todos los gobiernos. Prefieren más ya cuando está la enfermedad crónica, las enfermedades de alto costo. ¿Cómo se podría como convertir en un eje central? O sea, desde nosotros, como enfermeros en proceso de formación, cómo podemos como aportar, porque sabemos que va a haber una reforma en la salud, ¿sí? Y pues está enfocado como a esa atención primaria en salud, pero cómo se podría como convertir en un eje central para los servicios de salud. Bueno, en teoría, como les decía, la 1438 validó que la estrategia es atención primaria en salud. ¿Qué es lo que pasa? Que ya la enfermedad nos cogió ventaja. Entonces, mire que ya no hablamos de promoción y prevención. La ruta no vayan a volver a decir promoción y prevención. Tenemos que decir es promoción y mantenimiento de la salud, porque es una de las rutas. ¿Por qué le cambiamos el nombre? Porque el perfil nos obligó a cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque ya tenemos gente que nace enferma y nosotros vamos al psicólogo, al psiquiatra y el rayón no lo encuentra. ¿Y qué vamos a hacer con lo encontrado? ¿Mm? Sí, Sí, sí. Entonces, entonces, en ese sentido, mire que ya no tenemos, ya aceptamos desde la norma, desde la política de atención país, ya aceptamos
que ya tenemos gente enferma, o sea, que está entre esos grupos sanos, pero que ya hay gente enferma. Entonces hablamos de promoción y mantenimiento de la salud, mantener esa salud y gestionar el riesgo. Gestionar el riesgo que yo ya identifiqué que la población se me enfermó, pero yo necesito que esa población no me deteriore más, uno, que mantenga la calidad de vida y no me deteriore el sistema. O sea, que no me dé lidia, que no me dé en pesos, hablemos de pesos porque cuando hablamos del sistema hablamos después desde la parte económica. Desde los Entonces, costos. yo identifico que tengo crónicos no transmisibles, que tengo diabéticos, que, que esos diabéticos se me mantengan y que no me lleguen a una diálisis, porque la diálisis, ustedes saben que eso es una cosa muy cara. Entonces yo necesito que los mantengan. Entonces por eso es promoción y mantenimiento. Manténganmelos ahí para que tengan una adecuada calidad de vida. Entonces, en teoría la estrategia está. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando la norma, que ya nos cogió ventaja, sí nos cogió ventaja, y que nosotros los enfermeros, dentro del Plan Nacional de Enfermería, se lo voy a pasar porque lo vayan leyendo, que hay un capítulo muy grande de esa reorientación del servicio y de ese papel que nosotros debemos retomar, casi que la responsabilidad de esta transformación de la salud, que yo tengo mis cositas, pero que no viene aquí al caso, pero lo que es la parte de salud pública, ojalá para mí se dé. La parte económica no, porque, bueno, eso tiene sus cosas y no viene al caso. Pero desde la parte de lo que es la atención primaria en salud, o sea, de todos estos equipos básicos, de todos estos EVAs, que tanto habla la que se dio la pela y por eso fue que también la sacaron y no supo manejar la cosa política nuestra eh, médica Corcho. Ella hablaba de esos equipos y esos equipos tienen que ser liderados por nosotros los enfermeros. Entonces nosotros, desde ustedes que están tan chiquitos ya todavía formándose, es apuntarle a eso, a hacer atención primaria en salud. Decimos atención primaria en salud, pero debería ser es atención en salud primaria desde esa promoción. Pero ustedes allá en esos terceros, cuartos niveles de complejidad, ustedes pueden hacer esa promoción secundaria y terciaria. Okay. Ay, Angélica, bueno, es que el tiempo en televisión es muy Televisión corto. es oro. Queremos agradecerte porque realmente hoy pues despejamos muchas dudas. Personalmente yo quedo como más motivada porque realmente me interesa mucho el tema, lo de salud pública, me enfoco Qué bueno. mucho. Te agradezco enormemente porque esta información la compartiremos con nuestros compañeros que están también en proceso de formación. Mil y mil gracias por haber participado en esta pequeña entrevista. No, Muchas chicos, gracias. con todo gusto, esto para mí a mí me apasiona esto. A mí me encanta, a veces tengo una práctica en otra institución y en estos días pues hablaba